Estamos de regreso en Mentes de Negocio, claves del mundo de los negocios y de las empresas familiares. La empresa familiar es un mundo gigantesco, un universo grandísimo que aquí en Guatemala cubren el 85% de las empresas existentes y que de una u otra forma ha existido en el ambiente guatemalteco desde más de 200 años. Enfrentan situaciones muy peculiares como los procesos de transición generacional. Es más, este es uno de los principales problemas por qué las empresas familiares dejan de existir en el ambiente industrial, comercial en el que se mueven. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que es una experta clave para entender la complejidad de las empresas familiares, especialmente en esos procesos de transición generacional. Ella es abogada con maestrías en Derecho Empresarial y dedica mucho de su tiempo a la asesoría de tributación y empresas familiares. Ella es la licenciada Katy Romero, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Fernando, y gracias a todos por estarnos sintonizando en este canal y también a los radioescuchas. Realmente para mí es un privilegio estar acá. Como te he comentado, Juan Fernando, para mí realmente mi pasión es lograr que las empresas familiares trasciendan. Muchas veces creemos que porque una empresa ya tuvo éxito 30 o 40 años, va a tener éxito posteriormente solo por el hecho de que ya tuvo un tiempo dentro del mercado, y no es así. Sabemos que la estadística nos marca un factor muy importante. Claro. Aproximadamente el 30% únicamente de las empresas familiares ya exitosas logran trascender a una segunda generación y menos del 10% una tercera generación. Entonces, ¿qué marca la diferencia realmente en que una empresa logre o no entrar dentro de este pequeño porcentaje? Es la profesionalización que implica en las empresas familiares. Por eso te digo que soy una apasionada, porque da tristeza darse cuenta que muchas empresas que ya llevan en el mercado mucho tiempo, que su socio fundador o dueño fundador ha luchado por crecer esa empresa, después se mueren. Y pasa mucho, lo vemos constantemente, y por eso hay que tomar esto con seriedad y poder asesorarse para que esa empresa familiar aumente sus probabilidades de poder trascender. ¿Qué es exactamente lo que hace tu firma Bex Legal? A asesorar a esas empresas en el ámbito legal para lograr una transición efectiva. Y tienes toda la razón. Al final del día, las empresas familiares no necesariamente nacen empresas familiares, nacen como un negocio, un emprendimiento, una intención, una oportunidad, y conforme se van desarrollando, van involucrando personas, miembros de la familia, hasta que se convierten hasta consorcios familiares, ¿verdad? Correcto. Tú y yo sabemos que las empresas familiares en el mundo no son las tradicionales que creemos, que son pequeñas empresitas, BMW, Walmart, Louis Vuitton, Chardon, en fin, hay toda una serie de empresas gigantescas, millonarias, que son empresas familiares. Pero la pregunta que te quería hacer, entrando en esencia en lo que tú conoces, es ¿cuál crees que es el error que cometen comúnmente las empresas familiares en ese proceso de transición generacional? Porque es una decisión de ellos, ¿no? Y me imagino que de alguna forma hay un error principal que no los permite hacer esa transición. Sí, Juan Fernando, yo te diría que no es un error en específico, sino que son dos comúnmente. Primero, el creer que la transición en una empresa familiar es un evento y no es un proceso. Realmente, la transición en las empresas familiares debe planificarse, debe ser algo que lleve un determinado tiempo con una serie de pasos y no algo abrupto que de la noche a la mañana suceda, porque muchas veces los socios fundadores creen que hasta el momento en que llega la crisis, que es el segundo error, cuando se da la crisis, entonces en ese momento hablamos de transición, y esto no debe ser así. Si te das cuenta, quienes estudiamos empresas familiares y estamos involucrados e inmersos en este mundo, sabemos que hay una serie de pasos y una metodología claramente establecida para saber cómo llevar una empresa a una correcta transición generacional. El apellido no basta. Muchos socios fundadores cometen el error de pensar que solo porque sus hijos tienen el apellido ya están suficientemente capacitados para poder trascender en la empresa familiar. Y eso no es cierto. Esto nos lleva a errores que hacen que las empresas familiares fallezcan. Entonces, sintetizando, el error principal es que creen que es un evento y no un proceso, claro. Y lo segundo, que lo toman como algo verdaderamente serio al momento de la crisis, o una enfermedad, o el fallecimiento, o una situación de conflicto extrema. Entonces, nuestra asesoría y la tuya también consta de esto, finalmente en poderles enseñar
toda esta serie de pasos para que Claro. logren trascender. No, y lo dijiste correcto. Pues tú conoces lo que hacemos también en el Instituto de Negocios y Empresas Familiares, INEF. Y es más, esa es la razón de por qué se funda el instituto, ¿verdad? El hecho de que la transición generacional no necesariamente, como tú bien lo acabas de establecer, no es un evento, ¿verdad? Aunque lo demanda un evento, fallece el fundador, se enferma, hay alguien que tiene que tomar el liderazgo. En el Instituto de Negocios y Empresas Familiares que te he comentado anteriormente, lo que nosotros vemos no es tanto heredar un puesto, sino que preparar a la siguiente generación para que funjan como propietarios, no necesariamente como gerentes. Entonces hay una diferencia en ese tipo de transiciones, ¿verdad? Correcto, y si te das cuenta, como lo hemos conversado, muchas veces puede detonar un evento, esta situación, Sí. pero realmente la visión de una persona que se va educando, o sea, esos socios fundadores que se van educando en empresas familiares es precisamente no tener un proceso reactivo, sino planificado. Nosotros los incentivamos a tener este proceso que no sea a última hora, sino que conlleve el tiempo necesario para que esa transición sea lo más posiblemente pacífica, integrada hacia los miembros de la familia que tienen que involucrarse, sobre todo los que van a trabajar en esto, y eso va a ayudar muchísimo más a que el éxito se logre cimentar. Cuando comenzabas a explicarnos un poco en la primera pregunta que te hacía, mencionabas cabalmente el hecho de prepararnos para ello y el hecho de poder transicionar a la siguiente generación. Y aquí se me viene a la mente algo que es muy importante. Hay personas y empresas que se acercan a nosotros y nos dicen, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero que mi hijo o mi hija tomen el liderazgo de la empresa, ¿verdad? Y no todos nacemos sabiendo y siendo buenos para todo. O sea, hay familias que tienen grandes empresas que la vocación de sus hijos o la siguiente generación no necesariamente está en la empresa. ¿Qué sucede? Y esa es la pregunta. ¿Qué pasa con aquellos buenos empleados ejecutivos de la empresa que han desarrollado y han entregado su vida a la empresa, que en el momento de transición, pues la decisión la favorece a la sangre y no al mérito? ¿Qué has hecho en esas situaciones o qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Juan Fernando. Es una excelente pregunta. Realmente, lo que incentiva todo el proceso de profesionalización de las empresas familiares es precisamente que la empresa cuente con una visión, con una misión, claramente, pero también con una estructura organizada de puestos y que los puestos sean por mérito. Ustedes se imaginan aquellos empleados que han dado, como dice Juan Fernando, la vida dentro de la empresa, que se han esforzado, que le han hecho crecer en números y en reconocimientos y posteriormente no puedan ascender a puestos altos por no tener el apellido, es un gran desincentivo. Eso mata a las empresas familiares porque estas personas simple y sencillamente creen que por más que hagan, por más que luchen, nunca van a poder ascender a un puesto de mayor relevancia. Esa es la importancia que dentro de las empresas familiares se honre más el mérito que el apellido. Correcto. Es decir, vamos a dar el privilegio a que personas que tienen el apellido puedan ingresar a esos puestos si y solo si cumplen con el perfil, los logros necesarios, la experiencia necesaria para poder ingresar. Esto te podría decir que es una clave para la trascendencia de las empresas familiares. En la década de los 80s hubo un caso muy interesante, 70s, 80s, y era una compañía tecnológica de computadoras. Las computadoras Wang, no sé si alguna vez las escuchaste, pero las computadoras Wang eran la principal competencia de IBM y estaban peleando por una posición. Su tecnología era muy avanzada, su arquitectura era muy avanzada y el señor Wang, ingeniero en tecnología, decide quitarse o bajarse del puesto de CEO y el hijo decide que le corresponde el puesto. Tenían a un gerente de operaciones, un COO, Chief Operating Officer en ese momento, que él era el que, por su habilidad, era el que tenía que tomar el puesto para dirigir la empresa hacia donde iba originalmente. Pero lógicamente, como acabas de mencionar, le dieron un poquito más de espacio al apellido y no al nombre. La historia narra lo que tú acabas de decir. Wang, el COO, renuncia, abre su propia empresa, Compaq Computers, famosa en su momento, la compró Hewlett Packard. Compaq Computers pelea contra Wang, Wang quiebra, desaparece del ambiente de las computadoras y pues lógicamente esa es la historia de una decisión basada en apellido y no en mérito y capacidad. O sea que un poquito para hacer ese ejemplo de lo que tú nos acabas de mencionar.
entrando específicamente en el tema de tu área y de especialidad de maestría, que es el área legal, ¿cómo tú crees que se protege un negocio cuando hay un divorcio, un matrimonio y entra alguien más que no es de la familia, o hay una separación, no necesariamente de un matrimonio de la familia, sino que entre hermanos, cuando hay un conflicto? ¿Cómo proteges la empresa? Que nosotros en INEF decimos que es la empresa debe crearse y debe definirse como una persona y hay que respetarla. ¿Cómo proteges la empresa? Realmente, esa es una pregunta que me hacen la mayoría de mis clientes. ¿Qué pasará al momento que mis hijos se casen, si mis hijos no eligen bien? Tengo una persona que va a entrar a la familia y que va posiblemente a compartir patrimonio dentro de la familia. Es algo que a todos les preocupa. Muy importante acá es justamente estos mecanismos y estructuras legales. ¿Por qué? Porque si tenemos correctamente estructurada la empresa familiar, incluso los pactos de accionistas que pueden llegar a darse entre empresas familiares, incluso podemos nosotros inducir o sugerir hasta el régimen económico en que se deben casar los socios que ingresan a la empresa familiar. Suponte que no permitimos que socios estén casados en comunidades gananciales, porque si en algún momento venden esas acciones se van a repartir entre esos miembros, esos cónyuges. Entonces no queremos que eso llegue a suceder. Eso se puede limitar a través de cierta planificación primaria que se hace a través del protocolo familiar y pactos de accionistas. ¿Por qué? Porque nuestra obligación como familia empresaria es proteger ese legado y proteger esa familia y ese patrimonio, y no puede depender que un miembro de la familia se divorcie o no se divorcie. Entonces, estructuras como correctas capitulaciones patrimoniales o elección del régimen patrimonial y conyugal correcto, elementos como protocolo familiar, elementos como estos pueden llegar a proteger y ayudarnos a que la empresa familiar trascienda hacia aquellos miembros de la familia que van a ser propietarios, porque ahí, en este momento sí, los propietarios sí, es porque gozan de ese linaje sanguíneo de una generación a otra, no que vayan a ocupar los puestos principales, porque ya hablamos que eso se profesionaliza y que van a ocuparlos las personas que más mérito y capacidades tengan, mejor liderazgo, no necesariamente la familia, pero sí la propiedad, que es diferente. La propiedad sí puede únicamente heredarla que los miembros de la familia, y es lo que se busca proteger, claro. ¿Verdad? Claro, y para profundizar en temas, porque ahorita soltaste perlas de conocimiento y de procesos, pero para muchas personas que no están familiarizadas, son muy buenos empresarios, son grandes hombres de negocio, grandes mujeres de negocio, pero que normalmente un empresario se enfoca en su empresa, en su mercado, en sus productos, en su estructura, en su gente, no necesariamente en soluciones a conflictos, ¿verdad? Especialmente cuando no han sucedido. Y entiendo que el protocolo familiar es un proceso, una documentación, un acuerdo, una gobernanza que se escribe en donde no se hace cuando lo requiere el evento, sino que se prepara antes. ¿Podrías profundizar un poquito en darnos y darle a nuestra gente, a nuestra audiencia, un poquito más de conocimiento sobre qué es un protocolo familiar, cómo aplica un protocolo, cuándo se debería de comenzar a hacer, y por lo menos las bases? Yo sé que es muy profundo, pero las bases. Sí, con gusto. Mira Juan Fernando, el protocolo familiar es una serie de acuerdos, y el protocolo familiar es un documento que finalmente de esos acuerdos trascienden a través de un documento, pero lo más importante del protocolo familiar es la metodología que se sigue para llegar a esas conversaciones importantes que van a marcar aquellos elementos trascendentales dentro de la empresa familiar. ¿Cómo lo estructuramos en VEX Legal? Nosotros hacemos una metodología aproximadamente de 9 pasos. La primera parte de la metodología es entender a la familia. Que esta familia que está pensando, que quieren, tenemos una crisis de sucesores generacionales en este momento, porque si tú ves a las nuevas generaciones, a generaciones de 18, 20 años, que pueden ser estos adolescentes, adultos jóvenes que van a entrar dentro de la empresa familiar, normalmente no quieren estar trabajando en empresas familiares. Ellos quieren viajar, quieren estar en un mundo donde trascienden y van de una empresa a otra, quieren conocer mundo. Entonces está existiendo una crisis generacional de sucesores operativos dentro de las empresas familiares. Entender las generaciones es vital. Por eso en este primer paso nosotros entrevistamos a los miembros de la familia, entendemos en qué generación se posicionan, entendemos cuáles son los intereses, cuáles son aquellos elementos que les importan, y entonces ya en este momento que hemos conocido, sugerimos una estructura de
protocolo familiar. Ese protocolo posteriormente se va en 9 pasos. ¿Qué les digo yo a mis clientes? Lo más importante no es el resultado, es el proceso. El protocolo familiar se considera un proceso vivo, un ecosistema que vive. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que las personas puedan llegar a ese razonamiento de los elementos importantes, puedan involucrarse y que el protocolo que resulte incluso pueda estar vigente el día de hoy, pero dentro de 2 años, 5 años puede sufrir cambios, porque es un proceso vivo. Pero ¿cómo logramos que ese proceso sea vivo? Con el involucramiento de las partes. A mis clientes les digo, de nada les sirve que yo les entregue un documento hecho de protocolo familiar si ustedes no conocen el contenido y no han vivido la experiencia de sumergirse en esos temas que no tocamos en el día a día, pero que los van a afectar en algún momento. Estas son como unas, yo les digo, como unas bombitas que tienen la mecha encendida. Esa bombita va a estallar en algún momento. ¿Cuándo va a estallar? No lo sabemos, pero va a llegar el momento. De que estalla, estalla. Estalla. Entonces, ¿qué elementos importantes tocamos en el protocolo? Para darte una idea general, en esa metodología que tenemos elaborada, tocamos elementos como cómo va a ser la participación de los miembros de la familia dentro de la empresa familiar, si van o no a participar, cómo va a ser el rol de propietarios, porque no es lo mismo trabajar dentro de la empresa familiar que únicamente ser propietario de acciones, y como tú bien lo decías, son cosas y roles distintos. Claro. ¿Cómo vamos a elegir al consejo de administración? ¿Qué va a pasar con el reparto de dividendos? ¿Cuándo se va a dar o no derecho a eso? Si la empresa familiar ha construido un patrimonio, que normalmente pasa con casa a veces en la playa, con algunos vehículos, ¿cómo vamos a utilizar esos vehículos? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros miembros familiares en temas como el matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo vamos a proteger el patrimonio de la empresa y de la familia? ¿Cómo vamos a permitir que esa familia se involucre? No toda, por supuesto, pero que involucre decisiones dentro de la empresa familiar. ¿Cómo vamos a fomentar el emprendedurismo? No necesariamente un miembro de la familia tiene que participar en esa empresa familiar. Correcto. Puede ser que tenga un gen emprendedor, pero que quiera participar en algo que se adapte más a su personalidad. Un tema de tecnología, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a fomentar, verdad? ¿Qué va a pasar cuando hayan conflictos? ¿Cómo vamos a solucionar los conflictos? Los conflictos entre seres sociales, que somos nosotros, son naturales. Tendemos a verlos como algo negativo. ¿Por qué? Porque no son bien llevados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los vamos a solucionar? ¿Qué mediación vamos a tener? Estos elementos y más son los que necesitamos incorporar, ¿verdad? Dentro del protocolo familiar. No, y es fabuloso, porque como tú bien dijiste, y cualquier día, bueno, hagamos un documento. Y no es un documento, ¿verdad? Como tú lo dijiste, es una situación vivencial, y el documento no se convierte en un documento, sino que se convierte en un elemento vivo. Exacto. Entonces, exactamente. Y es interesante lo que mencionas, porque nuestros amigos empresarios que han tenido éxito, que tienen sus empresas 18, 20 años, es más, se han convertido de un negocio de familia a una empresa familiar, a un consorcio de empresas familiares, nos asustaríamos de que faltan algunos procesos tradicionales, como un diseño organizacional, como un proceso de planificación de negocios, como una proyección a 3, 5 años, el crecimiento orgánico, empresarial, lo que tú dijiste, invertir dentro de la propia familia para que crean empresas que colaboren o que se integren verticalmente. A eso, que es en los negocios, le agregas este elemento que acabas de mencionar, que es tan amplio y es tan complejo, pero es fácilmente ejecutable si tenemos una guía, como en este caso tus servicios, ¿verdad? Entonces, es necesario poder platicar esto, tener estos diálogos. Es más, es por eso este programa, para poder llevar esa información a nuestra gente, el poder escuchar, el poder generar esa inquietud. Y te voy a hacer quisiera pasar platicando contigo horas, pero te quiero pedir hacer una última pregunta, tenemos un requisito. ¿Qué consejo le darías a los fundadores que quieren retirarse, pero no saben cómo soltar el control? Esto es un tema fundamental y me encanta que lo hayas preguntado, porque verdaderamente esto sí es algo que impacta muchísimo en la trascendencia de la empresa familiar. Recordemos, amigos y televidentes, que nuestro mayor acto de amor que podemos hacer en nuestra empresa familiar no es haberla creado, sino hacer que trascienda. ¿Cómo hacemos que trascienda? Tenemos que crear una estructura y tenemos que crear procesos para poder delegar. Y muchas veces lo que me pasa es que los socios fundadores creen que irse de la empresa familiar es abandonarla, pero no es abandonarla, es
tener este acto de amor de lograrla trascender. Y lo que me he dado cuenta es que cuando tienen tanto miedo de irse es porque generalmente no han creado los procesos suficientes para poder soltar, para poder decir, ya fue, ya logré que una persona o otras personas más ocupen mi puesto y puedo irme con toda la tranquilidad. Y otra cuestión, es importante que este socio fundador sepa que irse no significa, como te digo, abandonar, sino que puede haber una participación activa dentro del Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas. Y lo que se busca en estos casos es que ese socio fundador que ha trabajado tan duro, que pasó circunstancias de mucha adversidad, logre tener un nuevo sueño. Yo un ejercicio que les pongo a mis clientes es, bueno, su sueño era tener la empresa familiar. Si usted cuando tenía 20 años que empezó su empresa familiar escribiera su sueño, usted hubiese escrito a todo lo que quería llegar. Ahora, con la edad que tiene, escribamos un nuevo sueño. ¿Cuál es su sueño? Por ejemplo, viajar, tener una huerta, gozarse a los nietos, dedicarse, tener esas noches de salidas con los amigos. ¿Cuál es el nuevo sueño que tenemos? Porque necesitamos implantar en la cabeza de la persona que existe más vida más allá de la empresa familiar, por una parte. Segundo, y lograr conceptualizar que no están abandonando, sino que están trascendiendo. Y tercero, lograr crear los procesos suficientes para saber que cuando se vayan, los procesos van a sostener a la empresa. Me encanta. Te agradezco muchísimo por tu información, por lo detallado de tus respuestas. Desde ya creo que tengo que extenderte una invitación a que regreses, a que tengamos una segunda entrevista contigo, otro momento, porque acabamos de abrir una puerta que no era la original de esta entrevista, y es que pasa la vida después de la salida. La vida después de la salida. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias por tu información, seguramente vas a estar con nosotros frecuentemente. Gracias. Y nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y seguimos con el programa. Y así llegamos al final de otro programa más. Nuestra entrevista fue excelente en poder informarnos y llevarnos a entender el mundo de la empresa familiar, el mundo de los negocios. Es conveniente que tú hayas tomado las notas necesarias y que puedas tomar decisiones a raíz de esto que compartimos contigo en esta ocasión. Visítanos todas las semanas en la Red TV, en Mentes de Negocios. Estamos preparados y estamos diseñando programas para construir una empresa exitosa de crecimiento y de oportunidades hacia adelante para ti, no importando el tamaño de empresa que eres, y para ti, ejecutivo, gerente, que estás al frente de una empresa, de una industria que muy bien puede ser una empresa familiar. Te esperamos la próxima semana. Recuérdate de nosotros, Mentes de Negocios, estamos para ti. Aquí te vemos.